buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión de Mujer Sin Juicios. Mi nombre es Vanessa Acuña, soy tu coach del alma, experta en ayudar a las mujeres a vivir libres de dependencias emocionales y a través de mujer para ayudarles a formar una autoestima inquebrantable. Y el día de hoy les traigo este tema que, bueno, no es indispensable de las mujeres, a todos los seres humanos nos ocupa, pero sin duda creo que es importante como madres entender, valga la redundancia, la importancia de aprender a reconectar con ese niño interior para no repetir nuestras heridas con nuestros hijos, porque esto sucede de manera inconsciente. Porque seguramente tú has escuchado por ahí que dicen, ay, abraza a tu niño interior, conéctate con tu niño interior, no lo sé. Es un concepto últimamente muy nombrado, desde hace unos 10 años para acá, con esto del despertar de la conciencia de esos eventos que han surgido de desarrollo personal. Esto del niño interior ha tomado fuerza. Pero ¿qué es realmente el niño interior? ¿Qué es eso del niño interior? El niño interior son tus memorias. Son las memorias que traes desde tu infancia. Son esas situaciones que fuiste viviendo, esa interpretación que traes del mundo, que fuiste formando. Es esa conexión con tu autoestima, esa percepción que tienes de ti, ese vínculo que tienes arrastrando con el contexto, que fuiste formando esa personalidad interna, egoica, que existe dentro de ti. Espero estarlo explicando, ¿no? Y es que en realidad he escuchado y me hace mucho sentido, ¿no? Freud decía que no hay niño que tenga una infancia feliz porque todos en algún momento, a través de esa interpretación, van a generar heridas de la infancia. Y hoy creo que es verdad, o sea, hoy lo he comprobado, porque muy seguramente como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Hoy puedo entender que mis padres hicieron lo mejor que pudieron, repitieron los patrones a lo mejor de lo que ellos vivieron, de cómo los enseñaron, de cómo los formaron, pero lo hicieron con la mayor intención de hacer lo mejor para mí. En los tiempos que vivimos hoy, como que somos más conscientes de la educación de los hijos, y la cuestión aquí es que decimos, ay, no quiero repetir lo que pasé con mis padres, y de manera inconsciente lo repites esos patrones, a lo mejor desde otro ángulo, pero los repites. ¿Por qué? Porque ese niño aprendió a interpretar de esa manera la vida y repite esa historia, ¿no? Entonces, es por eso muy importante, antes de querer formar a nuestros hijos, empezar a formarnos a nosotros. Antes de querer tener o formar hijos felices, empezar con nosotros mismos, empezar a sanar a ese niño o esa memoria de dolor a lo mejor que existe dentro de mí, para que yo no continúe con esa cadena de dolor. Y hola Eli, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. Y bueno, como les decía, esto del niño interior son esas memorias o esas interpretaciones que a lo largo de nuestra vida, y sobre todo en los primeros 3 años de la infancia, fuimos adquiriendo, ¿no? Y hay un ejemplo que me hace mucho sentido, porque 2 personas pueden vivir la misma situación e interpretarla de manera diferente. Imagínate esta escena, un papá con el hijo en el súper, que tantito se distrae y se separa del niño. Un niño puede reaccionar llorando, puede reaccionar interpretando que ha sido abandonado. O sea, el hecho es que el padre se separa del niño, pero el niño interpreta que el padre lo abandonó. Puede ser que otra persona o otro niño esté viviendo la misma situación y que en ese momento interprete, ¡ay, me dejaron solo, soy libre de hacer lo que quiera! Porque al final esas heridas se forman como interpretamos las situaciones, como vamos observando el mundo. Y tiene mucho que ver la influencia de cómo actúan nuestros padres, porque cuando tú naces, tú no escoges tu nombre, no escoges el lugar donde naciste.
Eso ya básicamente te lo imponen tus papás. Claro, siempre con la intención de lo mejor para ti. Pero justamente los padres hacen lo mejor que pueden y al final también fueron niños. También han sido heridos de alguna manera o también han interpretado la vida desde circunstancias dolorosas. Entonces, ellos a lo mejor cuidándote, lejos de ayudarte, te terminan perjudicando, porque también está el caso, ¿no? Los casos, los polos opuestos, ¿no? Como cuando un padre es sobreprotector, bueno, termina siendo un niño muy vulnerable, termina siendo un niño que no sabe manejar la frustración, que no sabe resolver problemas. Cuando es un niño que a lo mejor pues lo dejan a la bendición de Dios, ese niño crece sí muy independiente, pero muy carente de cariño. Entonces, al final, puede ser que tus padres hagan lo mejor que puedan contigo, que a lo mejor quisieron darte la mejor vida, pero en algún momento tú interpretaste alguna situación que te generó una memoria de dolor que no necesariamente es verdad, pero que como niño interpretaste como verdad, porque igual observa cómo funcionan los niños. Si tú observas a los niños, puedes entenderte un montón. Para mí los niños son grandes maestros de vida. Son espejos en los que me puedo proyectar. Este fin de semana estaba jugando con mi sobrino y hubo una situación en la que dije, voy a escribir un libro que diga cómo joderle la vida a un niño en un minuto. Porque no somos conscientes del daño que les hacemos a nuestros hijos, proyectando nuestras necesidades, proyectando nuestras carencias porque no las hemos aprendido a resolver con nosotros, ¿ok? Y gracias, Eli, yo también te mando un abrazote, gracias por estar aquí. Y bueno, les decía, este asunto del niño interior tiene que ver todo con la parte de la autoestima, pero no la autoestima como la han interpretado, porque esto de la autoestima, yo he escuchado en alguna ocasión que, bueno, si ves a una mujer gordita que se viste con tuchera, tiene muy buena autoestima, como si el aceptar tu cuerpo o el elegir que te vale y vas a vestirte como quiera tuviera que ver con la autoestima. La autoestima, en pocas palabras, es la percepción que tenemos de nosotros mismos, de cómo nos percibimos, porque el mundo, nosotros le podemos dar una máscara al mundo, pero al final nosotros tenemos una imagen de lo que somos, ¿no? La autoestima tiene que ver el cómo yo me amo, el cómo yo me quiero, el cómo yo me respeto, el cómo yo me acepto, el cómo yo me percibo. Eso es básicamente la autoestima. No es que, verme muy buena. No, o sea, sí está relacionado con la autoestima, o tal vez con amor propio, pero realmente la autoestima es aprender a conectar con ese niño lastimado y ayudarlo a sanar, liberarte de esas dependencias. Eso es autoestima, porque puedes ser una mujer hermosa, con core power, muy inteligente, muy independiente, pero tienes relaciones completamente dependientes. Tal vez eres un mendigo del amor, tal vez eres una mujer que está necesitada o carente de cariño y sale a buscarlo en una pareja, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es comprender realmente lo que significa autoestima, que no es que no tenga que ver con la apariencia, sino que no depende propiamente de eso. Va más allá del simple hecho de verme bien o de ser saludable o de como le quieran llamar. La autoestima tiene que ver con respeto, tiene que ver con aprender a ser un adulto emocional, a no ser berrinchuda, a no ser dependiente. Eso está involucrado con el asunto de la autoestima. Ok, y esta parte es súper importante. No vemos la vida como es, sino como somos. Constantemente nos encontramos allá afuera, el espejo que nos está mostrando esas situaciones no resueltas en la infancia. Supongamos, y les voy a contar aquí rápidamente una anécdota personal. Hoy la recuerdo y sí me río porque digo, ¡ay, qué exagerada! Pero en ese momento, para mí, fue una situación de mucha angustia, mucho estrés. Tenía como 9 años y entonces mi papá
A mi papá le gustaba comer tortillas, pero de maíz, no le gustaban las que estaban revueltas con harina. Entonces iba a una tortillería especial a comprar las tortillas de maíz. Y recuerdo que tenía como 9 años, 8 años, una cuestión así. Y cuando mi papá se baja, me dijo, no tardo, voy a comprar las tortillas. Y yo me quedé en la camioneta. Y pues, bueno, estaba en la esquina y la tortillería al lado. O sea, no es que se hubiera ido a 10 cuadras o que se hubiera ido a otra ciudad, simplemente se bajó de la camioneta y se metió al establecimiento, ¿no? Entonces, cuando pasaron, o sea, estaba sentada en la camioneta, viendo que pasaran los coches. Para mí el tiempo era eterno. Y de alguna manera mi mente interpretó, ya me dejaron, ya me abandonaron aquí, me dejó sola, ya no va a regresar por mí. Y entré en un estado de angustia tan profundo que me bajé de la camioneta y entré a la tortillería a ver, a comprobar si estaba mi papá. Hoy como adulto lo entiendo, hoy como adulto veo la escena y me da risa porque digo, ay, qué exagerada, o sea, realmente no tenías como motivo para angustiarte, pero un niño no lo entiende así. Un niño está interpretando que lo abandonaron. Y ese es el punto al que quiero llegar, que las cosas que tú haces al día de hoy no las haces de manera racional. En muchas ocasiones eh, te comportas de manera a lo mejor compulsiva, a lo mejor reactiva, a lo mejor controladora, y ese es tu niño herido. Hay ahí algo que te está mostrando tu niño y que además, si no le haces caso, la vida maravillosamente y bendita se encarga de ponértelo enfrente y te pone una persona que te proyecta ese asunto no resuelto. Y el mejor lugar para poder conocer a nuestro niño interior son precisamente nuestras relaciones. Porque seguramente te has topado con relaciones tóxicas. Todos en algún momento hemos vivido una relación tóxica. Creo que al día de hoy no conozco una sola persona que desde su primera relación haya sido una relación sana. Cero. Por lo regular son relaciones tóxicas. Y repito, sobre todo cuando estamos en la fase del enamoramiento. Y no me van a dejar mentir. Cuando empieza esto de que te están enamorando, sacan la mejor carta, la mejor carita, la mejor mascarita, solo ve lo bonito de mí. Y tú haces lo mismo. ¿Por qué? Porque si llegas con tu verdadero rostro a esa relación, seguramente el tipo se asusta y sale corriendo. Entonces, es de manera intuitiva que hacemos eso. Llegamos a una relación con unas máscaras que esconden nuestro verdadero ser. Y seguramente les ha pasado que proyectan a lo mejor a sus padres. A mí, yo me he cachado muchas veces, de repente hablando como mi mamá. Y seguro que a ustedes les ha pasado. O de repente doblando la ropa como mi mamá. ¿Por qué? Porque el niño te empieza a generar apego con esas dos primeras con esos dos primeros pilares en su vida, esos dos referentes que son papá y mamá. Y ojo, papá y mamá no necesariamente tiene que ser papá biológico y mamá biológica. Pueden ser tíos, pueden ser hermanos. A lo mejor tú fuiste huérfano y lo que representaba para ti un padre, esa es la persona a la que tú prácticamente veneras. Y no es que esto sea malo o sea bueno. Es importante recordar esto. Porque luego ahí salen las personas que dicen, por culpa de mi papá, tengo una vida desgraciada. Claro que no supo hacerlo de otra manera, lo hizo lo mejor que pudo, con lo que le alcanzaba, con lo que tenía. Nuestros padres no son culpables de habernos formado de cierta manera. Repitieron los patrones de manera inconsciente, hicieron para lo que les alcanzaba. Y nunca fue con la intención de hacernos daño, siempre fue con la intención de darnos lo mejor, pero de alguna manera ellos también fueron niños lastimados. Y cuando tú logras comprender eso, sanas esa relación con los padres. Logras comprender que no le hicieron porque te tengan odio o porque te hayan querido destruir la vida, no. Hay gente que anda cargando a sus padres en la espalda.
trae cargando a la tía, a la hermana, a la prima que cuando era niña le hicieron mal, le hicieron daño. Entonces se la pasa enojado, pero un poquito más adelante les voy a hablar de eso. Lo más importante es que entendamos que cuando éramos niños, las conductas de todo nuestro contexto y principalmente las de nuestros padres dejaron una huella muy profunda en nosotros. Y si nosotros a través de alguna experiencia con ellos interpretamos una situación de dolor y no se resolvió o no fue cubierta en ese momento, se arrastra hasta nuestras relaciones. Entonces imagínate una niña que siente, bueno, que tiene sentimiento, ojo, sentimiento de abandono. Cuando llega a una relación, ¿qué es lo que hace? Anda como garrapata encima del pobre hombre. Le llama cada rato, bueno, quiere estar pegada todo el tiempo, porque tiene ese temor de ser abandonada, de que la deje. A lo mejor presenta situaciones a lo mejor de infidelidad, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la infidelidad también la dejan. ¿Sí me explico? El tema es ver por qué repites esos patrones. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo estás llegando a tus relaciones? Porque cuando tú no eres consciente de la situación con tu niño interior, de esas heridas no resueltas, de esos asuntos pendientes, de esas necesidades no cubiertas como niña, llegas a una relación de pareja a pedir, a querer que esa persona cubra esas necesidades. ¿Por qué? Porque en su momento tú fuiste dependiente de tus padres, te generó cierto apego. En la transmisión pasada hablábamos del ego y tiene mucho que ver con esta parte de mi interior. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo era niña, era vulnerable. Yo necesitaba, yo dependía de esos padres para poder comer, para poder bañarme, para poder vivir. Y yo me quedo con esa interpretación, me quedo con la idea de que para cubrirme mis necesidades, necesito de que alguien lo haga por mí. Cuando logres comprender que ni todo el amor del mundo puede llenar el vacío de una persona más que ella misma, entonces empiezas a soltar esas dependencias. Pero esto de sanar al niño interior no es como que, te doy esta información y ya sanaste, o con el tiempo irás sanando. Claro que no. Es algo, es un trabajo constante, es una reconexión constante, es una sanación constante, porque hay millones de heridas. Hay una herida original, es verdad, pero hay millones de heridas en ese niño. Hay millones de interpretaciones en esa niña. Hay millones de carencias en esa niña, millones de necesidades, de situaciones no cubiertas y que nadie puede cubrir más que tú misma. Entonces, es un camino el poder reconectar con esa niña, el poder sanar a esa niña, el poder darle contención a esa niña, es un proceso. Claro, lleva tiempo, pero es responsabilidad propia el poder llevar ese camino. El sentarte a ver videos no te va a sanar al niño interior. Tienes que hacer ejercicios internos. Tienes que ponerte frente a ti. Tienes que conectar con esos momentos de la infancia que el niño interpretó como dolorosos y está, bueno, muy fuerte. Duele, duele mucho. Lo sé por experiencia. Revivir ese momento de tu pequeñita, a lo mejor frente al padre autoritario, a lo mejor frente a la madre controladora, es doloroso. Pero hoy sé que solo a través de ese dolor puede haber esa reconciliación. Cuando tú puedes ver desde un ángulo objetivo, desde fuera de la emoción, esa escena, puedes comprender que tus padres no supieron hacerlo mejor y que tú interpretaste cosas que a lo mejor no eran la realidad y que te estás
viendo el mundo desde una perspectiva que no es la que, vaya, que es la que te está haciendo sufrir, ¿ok? Y repito, esto afecta muchísimo la parte de las relaciones, porque, y esto seguro que les ha pasado. Llegas a una relación y ahí tienes a la niña berrinchuda. No me llamaste anoche, eran las 8:59 y no me llamaste y quedaste que ibas a levantar a las 9 de la noche. Y te das cuenta que a lo mejor el tipo estaba ocupado, a lo mejor no pudo llamarte, pero no lo estás viendo desde ese ángulo, porque es tu niña haciendo berrinche. Y si tú te observas, que va más adelante lo que les voy a compartir, si tú te observas, puedes empezar a notar esos momentos en los que tu niña reacciona, en los que tu niña está tomando actitudes de berrinche, en los que tu niña está diciéndote de alguna manera inconsciente que no estás atendiéndola. Y bueno, más adelante les voy a explicar por qué. Esta es la parte en la que les voy a explicar. ¿Cómo conecto con esa niña interior? ¿No? Porque al final dejaste de lado muchas cosas que de tu ser, de tu verdadero ser. Cuando tú fuiste creciendo, te dijeron, es que no puede ser así, tienes que ser así. Y entonces ocultaste una parte de ti y te empezaste a formar tu mascarita. Es que no puedes hablar así, tienes que hablar así. Y entonces dejaste una parte de ti y así con el tiempo llega la adolescencia y luego llega la adultez y te conviertes en alguien que ni siquiera conoces. Entonces, el poder reconectar con esa niña interior te va a ayudar a liberarte enormidades. Lo repito, lo sé por experiencia. El poder aprender a reconectar con esa verdadera esencia, el poder ver la vida con diversión, sin amargura, porque solo los adultos estropeados son los que ven la vida amarga. O sea, la vida amarga. Porque realmente la vida es maravillosa y depende mucho del ángulo que lo ves. Cuando tú te permites, porque esto tiene que ver con ser un adulto emocional, cuando tú te permites experimentarte como esa niña inocente, no la egoica, no esa niña que solamente quiere y que nunca se puede saciar y que necesita y pide y pide y pide, sino como esa niña que es libre, que es feliz, que disfruta la vida, entonces, bueno, eres amor andando y solo puedes compartir amor, pero para sanar esas heridas. Y es un proceso, no es que hoy pasó y mañana ya soy libre. Es un proceso que puede tardar años, pero es un camino. Y creo que es un camino que nunca se acaba. Es un camino eterno. Ahora, ¿cómo puedo empezar a conectar con esa niña? En primer lugar, observa esas actitudes compulsivas. ¿Qué es eso que no puedo dejar de hacer? Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, son muy reactivas porque el niño interior es impulsivo, es controlador, es tu instinto de supervivencia moviéndose. Entonces, cuando tú empiezas a observar que tienes ciertas conductas, que cuando empiezas no puedes parar, que, por ejemplo, a lo mejor no lo sé, hay gente que tiene compulsión por limpiar y no puede ver tantito algo sucio porque empieza y ay, hasta lo toya. Eso es una actitud o eso es una conducta compulsiva, ¿no? O aquellas que comen y no pueden parar de comer, esa es una actitud compulsiva. O esas personas que, yo andaba por allá, esas personas que quieren todo perfecto. No se puede descuadrar, no se puede salir, todo tiene que ser perfecto. La perfección andando. Eso es una compulsión. Y esas compulsiones, esas actitudes, tienen que ver con una herida de la niña interior. Te está mostrando que hay algo que tienes que resolver, que tienes que poner atención, porque, bueno, si no lo resuelves, te va a estar machacando la vida y te va a hacer sufrir horrible, ¿eh? El paso número 2, observa la emoción que hay detrás. Porque todas las emociones
esconden una necesidad. Por ejemplo, las personas que tienen miedo, a lo mejor, cuando llegan a una relación, ¿no? O no quieren tener relaciones por miedo, a lo mejor están escondiendo una necesidad de ser cuidados, a lo mejor de ser protegidos, a lo mejor de no ser abandonados. Hay personas, a lo mejor, que se manifiestan a través del enojo, ¿no? Por ejemplo, esta de las personas que quieren tener el control, que quieren que todo sea perfecto, tienen una emoción de trasfondo de enojo, están enojadas con algo, tienen que resolver algo que tiene que ver con el enojo, ¿no? Y vaya, a veces solamente tienes que dejarte sentir, dejarte guiar por ese instinto interior que sí sabe lo que necesitas resolver, que sí te puede decir, es que es por acá, te estás yendo por allá, porque estamos muy clavados en la parte racional y el niño no es racional. El niño interior es súper visceral, es súper instintivo, es de tu parte más animal, más impulsiva. El niño interior no entiende de razones. Es como cuando, por ejemplo, ves que alguien está haciendo berrinche y dices, es que es un absurdo porque hace esos berrinches. No, así como, por ejemplo, cuando observan los niños, ¿no? O están peleando y dicen, es mío. Y se ponen a pelear y dices, bueno, a lo mejor hay dos piezas de lo mismo, pero no, ellos quieren ese, el que tiene el otro. Eso es una actitud de berrinche. Y no es racional, no es impulsiva, es como me voy encima de ti porque tengo que conseguir lo que yo merezco, no, lo que es mío. Y como adultos nos llevamos esa emoción, empezamos a funcionar así y de repente es como que dices, ¿por qué hago esto? O sea, ya después de que hiciste el berrinche, de que reaccionaste, como que te da el tiempo de reflexionar y de decir, es que ¿para qué lo hice si al final no era para tanto? A lo mejor. Esa era tu niña mostrándote algo que no estás resolviendo o que no has resuelto. Tienes una oportunidad ahí para empezar a sanar esas heridas escondidas que tienes de esa niña interior, ¿ok? Entonces, la pregunta que tuvieras que hacerte es, ¿qué es lo que más me asusta? ¿Qué es eso que más me genera miedo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuál es la emoción que hay detrás de esta situación? ¿Es miedo? ¿Es enojo? ¿Es tristeza? ¿Qué estoy escondiendo? Porque recuerden, las emociones siempre le ganan a la razón, las emociones no entienden de razones, ¿ok? El punto número 3, cubrir esa necesidad. Y les voy a poner un ejemplo personal, que repito, es un camino, es algo que se tiene que estar sanando constantemente, porque al final somos seres humanos que tenemos la responsabilidad de resolver nuestros asuntos, pero no es tarea fácil y es una tarea progresiva, ¿no? Entonces, yo me di cuenta, yo me caché, porque hace rato les decía, a veces te puedes cachar actuando como tu mamá o como tu papá. Y yo me caché obligándome a hacer ciertas cosas porque en algún momento yo interpreté esa experiencia. Yo interpreté que tenía que obligarme a hacer lo que no quería. Y pude observarme como la mamá controladora que te dice cómo vivir, que te dice cómo tienes que ser. Y me dolió mucho. Fue un trabajo fuerte, fue un trabajo doloroso, pero en ese proceso también pude conectar con ese amor de mi verdadero ser y darme cuenta de que hoy como adulta tengo el derecho de darme el permiso de que si no quiero hacer algo no lo hago y se acabó, que nadie me obliga, que hoy tengo el control, que hoy soy un adulto responsable, que mi niña necesitaba saber que podía decir no, que podía decir no lo quiero hacer y no lo voy a hacer. ¿Y cuál es la bronca?
tengo el derecho de expresarme, me doy el permiso de ser como quiero ser, de vivir bajo mis propias reglas, de si no quiero ir a cierto lado, pues no voy, de si no quiero hacer ciertas cosas, pues no las hago. Estoy en esa transición de sanar esa parte. Y hay mucho todavía que sanar, pero bueno, era el ejemplo que les quería poner, porque todos tenemos necesidades que cubrir, todos tenemos heridas que sanar, estamos en ese proceso. Lo más importante es tomar conciencia de cómo está mi niña, de qué está sucediendo con ella, de cómo la he tratado, de si la estoy escuchando, de si estoy ocupándome de ella o estoy permitiendo que ella dirija mi vida a través de ser impulsiva, de manera inconsciente. Y bueno, aquí tengo un comentario. Carla, un besote, Carlita, aquí está Eli. Saludos, Eli. Un beso, gracias por acompañarme. Muy buen tema, te mando un abrazo. Yo también te mando un abrazote, Eli. Muchas gracias. Carlita, gracias, Vane, por compartir con nosotros. Te amo, Carlita. Nos vemos en el chat. Y ya para finalizar, bueno, quiero dejarles con esta frase, ¿no? Que dice, el verdadero crecimiento es convertirse en un adulto emocional. Conozco muchas personas allá afuera que tienen 50, 70 años y son niños berrinchudos. Son personas impulsivas que no saben gestionar sus emociones. Creo que en la medida en la que tú vas sanando a esa niña, a ese niño interior, que vas sanando tus heridas de la infancia, que vas sanando las heridas o las interpretaciones que hiciste de la vida, los momentos en los que creíste que te hicieron daño, empiezas a ver la vida de manera más objetiva, te vas convirtiendo en un adulto emocional responsable de sí mismo. Dejas de buscar que alguien te cuide, dejas de buscar que alguien te llene, dejas de buscar que alguien cubra tus necesidades porque aprendes a cubrirlas tú. Empiezas a conectar con la verdadera autoestima, el autocuidado, el autoconocimiento. Empiezas a soltar lastres, a soltar mochilas, a dejar de cargar con la mamá, con el odio al papá, con el enojo con los hermanos. Sueltas todo eso y vives más libre. Y ya no cargas con culpas. Ya no es como que ay, le dije que no, ay, me siento terrible. Ya no, porque te das cuenta que al final la vida es una proyección de lo que hay dentro de ti. Que esas escenas que tú ves afuera, que te enojan, que te dan miedo, que te dan tristeza, tienen que ver contigo. Y no propiamente porque esas personas sean un reflejo idéntico de ti, sino que te están proyectando la experiencia que tienes que resolver. ¿No? Porque ha pasado, ¿no? Que hay gente que dice, es que esa persona es grosera, pero yo no digo groserías. No, pero a lo mejor, vaya, pues te estás interpretando, ¿no? Esa persona es grosera conmigo, o sea, me está faltando el respeto. Yo cómo me estoy faltando el respeto a mí, porque todo lo que hay afuera es una proyección de lo que yo tengo que resolver conmigo. Entonces, al final, agradece cada chingadera que te pasa en la vida, porque es una oportunidad de sanar a esa niña, de reconciliarte con ella, de poder redescubrirte. Es maravilloso poder verla a los ojos y decirle te amo sin lágrimas. Sentir ese amor real de ti contigo, donde no hay pretensiones, donde no hay querer quedar bien con nadie, donde no hay máscaras. Es maravilloso. Trabajemos con la niña interior para poder convertirnos en adultos emocionales y poder vivir más libres y más plenos. Y bueno, espero que les haya gustado este tema. Les mando millones de bendiciones. Gracias por acompañarme. Gracias, Carlita. Gracias, Eli, por estar conmigo. Y bueno, nuevamente me despido de ustedes. Soy Vanessa Acuña, tu coach del alma. Y te mando millones de bendiciones. Nos estamos viendo en una próxima transmisión. Hasta luego.